De la cama del presidente a esconderse con su hijo secreto. No todo lo que brilla es amor, y no toda riqueza da felicidad. Hay mujeres que cambian sentimientos sinceros por lujos pasajeros, olvidando que el dinero envejece, pero el amor verdadero permanece. Buscar a alguien solo por interés puede llenar bolsillos, pero vaciar el alma. Porque al final, el corazón no necesita cuentas bancarias para ser feliz. Necesita respeto, lealtad y amor de verdad. La real historia de Adela Noriega. De la cama del presidente a esconderse con su hijo secreto. ¿Cómo es posible que la mujer más amada de México desapareciera de la faz de la tierra en la cima de su gloria? No se retiró, la borraron. O quizás ella decidió borrarse antes de que el precio por su silencio fuera su propia vida. Todos vimos sus lágrimas en la pantalla, pero nadie imaginó que el verdadero drama ocurría cuando las cámaras se apagaban y ella entraba en una habitación que no le pertenecía. Se dice que el poder seduce, pero en el caso de Adela, el poder la encadenó a un secreto que hoy, décadas después, comienza a desmoronarse. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no es un chisme de revista, es la crónica de una desaparición forzada por el amor y la política. Muchos han intentado callar esta historia, pero el rastro de un hijo oculto es imposible de borrar para siempre. La reina de las telenovelas se convirtió en el fantasma más caro de la historia mexicana. ¿Fue por amor o fue por miedo? Quédate hasta el final, porque la prueba definitiva de su paradero te dejará sin aliento. Pero antes de entrar en la alcoba presidencial, debemos entender el día que Adela dejó de ser libre, el ascenso de una reina marcada. Adela Noriega no era solo una actriz. Era un ángel que cautivaba a cada hogar con una mirada que proyectaba una pureza casi celestial. Desde quinceañera, su rostro se convirtió en el activo más valioso de la televisión, una joya que todos querían poseer. Pero detrás de esa sonrisa perfecta, se gestaba una ambición ajena que la empujaría a los brazos del hombre más poderoso del país. En aquel entonces, ser la favorita de Televisa significaba estar en la mira de la élite política, un mundo oscuro y devorador. Ella no sabía que su belleza sería su propia celda de oro, un contrato que no se firmaba con tinta, sino con lealtad absoluta. Los rumores en los pasillos de San Ángel eran constantes, pero nadie se atrevía a decir el nombre del hombre que la esperaba en las sombras. Se decía que los ramos de rosas que llegaban a su camerino no tenían tarjeta, porque todos sabían de quién venían. La inocencia de Adela estaba a punto de chocar con la realidad más cruda del poder absoluto. Y es aquí donde la historia de amor se convierte en una película de suspenso político. Lo que ocurrió en aquella primera cena privada cambiaría el rumbo de su vida y de la política mexicana. Pero esto apenas era el comienzo de una pesadilla dorada, el romance prohibido con el poder. Corría el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, una época de excesos, control total y secretos que podían sepultar a cualquiera. Los rumores dejaron de ser susurros para convertirse en gritos silenciosos. Adela era la consentida del señor presidente. No era una relación cualquiera, era un asunto de Estado que se manejaba con una discreción aterradora y violenta. Se dice que el Estado Mayor Presidencial cuidaba sus pasos más que a los de la propia primera dama de aquel entonces. Las joyas que lucía y los viajes repentinos eran señales que el público notaba, pero que la prensa temía investigar a fondo. La conexión era tan evidente que el ambiente en los sets de grabación se volvía gélido cuando ella llegaba escoltada. Ella vivía en una burbuja de lujo, pero rodeada de hombres armados que no la protegían del mundo, sino que la vigilaban para él. Adela Noriega estaba viviendo un cuento de hadas que, en realidad, tenía tintes de secuestro emocional y político. ¿Qué tanto poder tenía ella sobre el hombre que movía los hilos del país? Muchos aseguran que ella fue el único punto débil de un hombre de hierro y corazón de piedra. Pero el amor prohibido siempre exige un sacrificio, y el de Adela sería el más alto de todos. El enfrentamiento en los pasillos. Dicen que no hay nada más peligroso que una mujer engañada, especialmente si esa mujer es la esposa del presidente de la República. La leyenda urbana cuenta que Cecilia Ochelli,
La entonces primera dama no estaba dispuesta a hacer la burla de la nación entera. El enfrentamiento no ocurrió en una oficina, sino en un hospital, un escenario digno de la tragedia más oscura de la televisión. Se rumorea que Adela estaba internada y que Cecilia llegó para marcar su territorio de una manera que nadie pudo olvidar jamás. Los gritos se escucharon por todo el piso, y la seguridad tuvo que intervenir para evitar una tragedia mayor que habría hundido al gobierno. En ese momento, Adela comprendió que su romance no era un juego de poder, era una sentencia de muerte social. El escándalo era tan grande que el presidente tuvo que tomar una decisión drástica para salvar su imagen y su carrera política. La orden fue clara. Adela debía desaparecer de la vista pública por un tiempo, pero el motivo real era mucho más profundo. Ella ya no era solo una amante. Cargaba con algo que podía destruir un imperio político de un plumazo. Y fue en ese instante cuando la palabra exilio comenzó a sonar en los pasillos del Palacio Presidencial. El nacimiento del hijo secreto aquí es donde la historia da un giro que hasta el día de hoy estremece a quienes conocen la verdad oculta tras los archivos. A principios de los 90, Adela desapareció repentinamente de las pantallas, justo cuando su fama no conocía límites ni fronteras. La versión oficial fue un descanso, pero la realidad era que Adela estaba en Estados Unidos, oculta en una clínica privada de altísima seguridad. Se dice que allí nació Carlos Rodrigo Salinas Noriega, el hijo que el sistema se encargó de negar sistemáticamente durante décadas. El niño no fue registrado con los apellidos reales para evitar un sismo político que habría derrocado al mandatario en turno. Durante años se nos dijo que ese niño que aparecía en fotos con Adela era en realidad su sobrino, hijo de su hermana Reina. Pero las fechas no cuadran, las miradas no mienten, y el parecido físico con el expresidente es, sencillamente, perturbador y evidente. Adela tuvo que aceptar un pacto de silencio a cambio de la seguridad de su hijo y una fortuna que la mantendría por generaciones. Ella cambió su carrera por la vida de ese niño, convirtiéndose en una madre en las sombras, temerosa de cada sombra. Pero mantener un secreto de ese tamaño requiere una infraestructura de mentiras que tarde o temprano se agrieta. El regreso, y no bajo condiciones. Tras años de ausencia y un aura de misterio, Adela regresó a las telenovelas, pero ya no era la misma joven risueña de antes. Sus contratos ahora incluían cláusulas de confidencialidad extremas y una protección que ninguna otra estrella de Televisa había tenido jamás. Regresó para protagonizar éxitos como El privilegio de amar, pero su mirada reflejaba una tristeza que traspasaba la pantalla del televisor. Trabajaba, grababa y se esfumaba. No asistía a fiestas, no daba entrevistas personales, no dejaba que nadie se acercara a su círculo íntimo. Era como si estuviera cumpliendo una condena de trabajo forzado bajo el brillo de los reflectores más potentes del mundo. Cada vez que un periodista intentaba preguntar por su vida privada, la seguridad intervenía de inmediato con una agresividad inusual. Se dice que el expresidente seguía vigilando su carrera, asegurándose de que nadie descubriera el secreto que ambos compartían en silencio. Adela se convirtió en la reina de la discreción, una etiqueta que ocultaba un miedo profundo a represalias del alto mando. Pero el público seguía preguntándose, ¿dónde está el niño? ¿Por qué nunca se le ve con una pareja? Las respuestas estaban frente a nosotros, pero el miedo a la verdad nos impedía verlas con claridad. La última telenovela y el adiós definitivo. En el año 2008, Adela Noriega protagonizó Fuego en la sangre, sin saber que ese sería el último clavo en el ataúd de su carrera pública. A pesar del éxito rotundo, Adela se veía distante, como si su mente estuviera en otro lugar, quizás planeando su huida final. Al terminar las grabaciones, no hubo despedida, no hubo una gira de medios, simplemente se apagaron las luces y ella no volvió a salir. Televisa, la empresa que la vio nacer, guardó un silencio sepulcral sobre el paradero de su máxima estrella, lo cual resultó sospechoso. Los rumores de una enfermedad terminal comenzaron a circular, pero pronto fueron reemplazados por una teoría mucho más lógica y aterradora. El tiempo de protección política se estaba terminando, y Adela necesitaba desaparecer antes de que los nuevos enemigos del poder la encontraran.
Se llevó consigo a su hijo, ahora un adolescente, y se refugió en una identidad que pocos conocen en el extranjero. Desde entonces, el nombre de Adela Noriega es sinónimo de una leyenda urbana que camina por las calles de Miami o Europa. Pero, ¿se puede vivir tranquila cuando sabes que posees el secreto que podría avergonzar a una de las familias más poderosas? La desaparición de Adela no fue un retiro. Fue una mudanza estratégica hacia el anonimato total por pura supervivencia, las fotos filtradas y el rastro de sangre. A lo largo de los años, han aparecido fotos borrosas de una mujer que se parece a ella caminando por centros comerciales en Florida. En algunas de esas imágenes se ve acompañada por un joven apuesto, de porte elegante, cuyas facciones recuerdan demasiado al hombre del sexenio. Cada vez que una de estas fotos sale a la luz, fuentes misteriosas intentan bajarlas de Internet o desmentir su autenticidad rápidamente. ¿Quién gasta tanto dinero y esfuerzo en ocultar a una actriz que supuestamente ya no le importa a nadie en la industria? La respuesta es obvia. El secreto del hijo sigue siendo una herida abierta en la historia oficial de la política de México. Se dice que el joven Carlos Rodrigo ha sido educado en las mejores escuelas del mundo, siempre bajo un nombre falso y protección. Adela ha sacrificado su identidad, su belleza y su legado para que ese joven pueda tener una vida medianamente normal. Pero el pasado siempre encuentra una forma de reclamar su lugar. Y los testigos de aquella época han comenzado a hablar. Lo que descubrieron después sobre la fortuna de Adela sorprendió incluso a los investigadores financieros más experimentados. Ella no solo se fue con recuerdos, se fue con una seguridad económica que desafía cualquier explicación lógica. El negocio inmobiliario y la fortuna oculta. ¿De qué vive Adela Noriega si lleva más de 15 años sin trabajar en un solo proyecto artístico o comercial? Investigaciones independientes sugieren que es dueña de una poderosa empresa inmobiliaria con propiedades de lujo en zonas exclusivas de Miami. Pero lo extraño es que el capital inicial para estas empresas no parece provenir de sus salarios como actriz, por altos que fueran. Se habla de cuentas en paraísos fiscales y de una estructura financiera diseñada por expertos vinculados al poder político de los 90. Adela no es solo una exactriz, es una empresaria que maneja millones de dólares bajo el radar de las autoridades fiscales. Este nivel de riqueza es el que ha permitido que su hijo viva como un príncipe moderno, lejos del escrutinio de la prensa mexicana. Sin embargo, el dinero no compra la paz mental. Y se dice que Adela vive en un estado de alerta constante, cambiando de residencia. La libertad que compró con su silencio es una libertad vigilada por los mismos ojos que alguna vez la adoraron desde el poder. Cada contrato de propiedad, cada movimiento bancario, es una pista que nos acerca a la verdad que ella tanto intenta ocultar. Pero aquí es donde todo cambia, porque una fuente cercana a la familia ha decidido romper el pacto de silencio. El testimonio de Fernando Carrillo. Uno de los pocos que se ha atrevido a mencionar el tema es su excompañero de pantalla, Fernando Carrillo, quien dejó caer una bomba. En una entrevista, Carrillo mencionó haberle preguntado a Adela por su hijo, y la respuesta de ella fue un silencio sepulcral seguido de una mirada. Fernando no desmintió la existencia del niño, simplemente confirmó que Adela es una mujer que protege su secreto con una fuerza sobrehumana. Estas declaraciones causaron un terremoto en el mundo del espectáculo, ya que venían de alguien que compartió la intimidad del set con ella. Si un compañero de trabajo notó la presencia de ese hijo, ¿qué otras cosas se habrán ocultado durante las grabaciones de sus éxitos? Se dice que incluso en el set había áreas restringidas donde solo Adela y su sobrino podían estar bajo vigilancia especial de seguridad. La confirmación indirecta de Carrillo fue la pieza del rompecabezas que muchos esperaban para validar lo que antes era solo un mito. El hijo secreto de Adela Noriega dejó de ser una teoría conspirativa para convertirse en una realidad que la industria calla por miedo. Pero, ¿cómo es la vida de este joven hoy en día? ¿Y qué sabe él sobre su verdadero origen familiar? La vida de Carlos Rodrigo, hoy. Hoy,
Ese niño que fue el secreto mejor guardado de México es un hombre adulto que camina entre nosotros sin que lo sepamos. Se dice que Carlos Rodrigo es un genio de las finanzas y que maneja gran parte de los activos que su madre acumuló durante años. Vive una vida de lujos extremos, viajes en jets privados y acceso a círculos sociales donde solo entran los herederos del poder real. A pesar de los esfuerzos por ocultar su rostro, algunas imágenes recientes muestran a un hombre que es el vivo retrato de Salinas de Gortari. Él sabe quién es su padre, pero ha aceptado el papel de hijo invisible a cambio de una vida que el resto de los mortales solo sueñan. Sin embargo, fuentes cercanas aseguran que el joven siente una profunda curiosidad por reclamar su verdadera identidad ante el mundo algún día. Adela, por su parte, vive aterrorizada de que ese día llegue, pues sabe que el pacto de silencio podría romperse violentamente. La relación entre madre e hijo es tensa, marcada por los secretos y la sombra de un hombre que nunca los reconoció oficialmente. El peso de una corona invisible está aplastando la vida de este joven que no pidió nacer en medio de una guerra de poder. ¿Cáncer o estrategia de distracción? Hace unos años, corrió el rumor de que Adela Noriega estaba luchando contra un cáncer devastador en una clínica en Europa. La noticia conmovió a sus fans, quienes llenaron las redes sociales con oraciones y mensajes de apoyo para la eterna quinceañera. Pero después de meses de especulaciones, su hermana Reina salió a desmentir la enfermedad, asegurando que Adela estaba perfectamente de salud. ¿Fue esta noticia una cortina de humo lanzada por su propio equipo para desviar la atención de una investigación periodística en curso? Muchos creen que cuando la prensa está a punto de encontrar su ubicación exacta, se lanzan estos rumores para generar lástima y distracción. El misterio de su salud solo agregó otra capa de complejidad a su ya enigmática figura, haciendo que la gente se enfoque en su cuerpo y no en su pasado. Adela usa el misterio como un escudo, permitiendo que la gente crea lo que quiera, mientras ella sigue operando en las sombras de la realidad. Lo que descubrieron después sorprendió a todos. La clínica donde supuestamente estaba no trataba cáncer, sino que era un centro de seguridad. ¿Qué estaba escondiendo realmente Adela en ese momento de tanta presión mediática y social sobre su vida privada? El miedo a las redes sociales. En una era donde todo el mundo tiene una cámara en el bolsillo, Adela Noriega es el único fantasma que no ha podido ser capturado. Es impresionante cómo una mujer tan famosa ha logrado evitar ser fotografiada con claridad en más de una década de avances tecnológicos. Se dice que tiene un equipo de seguridad que escanea los lugares antes de que ella entre, bloqueando cualquier intento de filtración. Ella entiende que una sola foto actual en Instagram podría destruir el muro de anonimato que tanto dinero y esfuerzo le ha costado construir. Vive en una prisión de cristal donde puede tenerlo todo, excepto la libertad de caminar por un parque sin sentir pavor. Sus redes sociales oficiales son manejadas por terceros y solo publican recuerdos, manteniendo viva la imagen de la Adela joven y perfecta. La Adela real, la mujer de más de 50 años, es un secreto que solo unos pocos privilegiados tienen el derecho de ver. Pero esto no es lo peor. Lo peor es que se dice que ella misma ha borrado rastro de su pasado en los archivos de Televisa. Hay capítulos de su vida que han sido editados, borrados o quemados para que nadie pueda conectar los puntos de su historia. El pacto con Televisa. ¿Por qué Televisa nunca ha hecho un programa especial sobre la desaparición de su estrella más rentable y querida, en una industria que vive del escándalo? El silencio de la empresa de San Ángel hacia Adela Noriega es simplemente antinatural y sospechoso. Se rumorea que existe un acuerdo de por vida donde la televisora se compromete a no investigar ni difundir información sobre su vida privada. A cambio, Adela habría cedido derechos de imagen y otros activos que le generan millones a la empresa anualmente, sin que ella mueva un dedo. Este pacto protege no solo a Adela, sino a los políticos que invirtieron en la televisora durante años de favores mutuos. La historia de Adela es el hilo que, si se jala con suficiente fuerza, podría desentramar la red de corrupción entre el espectáculo y el poder. Ella es la guardiana de los secretos de una era que México prefiere olvidar
pero que sigue dictando el destino del país. Por eso, nadie en la televisión se atreve a decir su nombre, sin antes mirar por encima del hombro con temor. Adela Noriega es, literalmente, la mujer que sabía demasiado y decidió que el silencio era su mejor seguro de vida. La sombra del expresidente. Carlos Salinas de Gortari nunca ha negado ni confirmado la relación con la actriz, manteniendo esa ambigüedad que caracteriza a los maestros del poder. Sin embargo, en círculos íntimos de la política, la existencia de este hijo es un secreto a voces que se usa como moneda de cambio. Se dice que el expresidente ha provisto lo necesario para que ni a Adela ni al joven les falte absolutamente nada en su exilio dorado. El control que él ejerce, incluso fuera de la presidencia, es suficiente para mantener a raya a cualquier medio de comunicación que intente cruzar la línea. La relación, aunque terminada en lo sentimental, sigue vigente en lo económico y en la protección mutua de sus intereses compartidos. Adela es el recordatorio viviente de una época de impunidad, donde los caprichos del mandatario se convertían en leyes no escritas para la nación. Ella fue el trofeo de un hombre que se sentía dueño de todo, incluso de la voluntad y el destino de la mujer más bella de México. Pero, ¿realmente Adela fue una víctima o fue una cómplice activa en este juego de tronos a la mexicana? Esa es la pregunta que atormenta a quienes aún esperan su regreso triunfal a las pantallas. El rumor de su regreso en 2026. Recientemente, han surgido rumores de que Adela Noriega está considerando un regreso épico a la televisión para contar su propia versión de los hechos. Se dice que varias plataformas de streaming le han ofrecido cheques en blanco para producir una serie biográfica que rompería todos los récords de audiencia. Pero el riesgo es alto. Contar la verdad significaría romper el pacto con el poder y poner en peligro la estabilidad de su hijo secreto. ¿Estará Adela dispuesta a cambiar su tranquilidad por la gloria de limpiar su nombre ante el público que tanto la extraña? Los productores aseguran que ella ha tenido conversaciones secretas en Los Ángeles, pero siempre bajo el más estricto anonimato y seguridad. La sola posibilidad de su regreso ha puesto a temblar a más de un político que preferiría que Adela se quedara en el olvido. Ella sabe que tiene el poder de hundir carreras con una sola entrevista, y esa es su mayor carta de negociación en este momento. El mundo espera, pero Adela conoce mejor que nadie que el precio de la fama a veces se paga con la propia libertad personal. ¿Será este el fin de su misterio o simplemente otra estrategia para renegociar su silencio con los poderosos? La prueba que todo lo cambia. Hace poco, un documento filtrado de una propiedad en California reveló el nombre de Mino de Tzotzil, Carlos Rodrigo, vinculado a una dirección asociada a la hermana de Adela. Esta es la primera vez que un registro oficial conecta el nombre del supuesto hijo con el círculo más íntimo y cerrado de la actriz. Aunque no menciona el apellido Salinas, la coincidencia de nombres y la ubicación han encendido las alarmas de los investigadores más astutos. ¿Es esta la prueba definitiva que hemos estado esperando durante más de 30 años de teorías y rumores de pasillo? Las fechas de nacimiento coinciden exactamente con el periodo en que Adela desapareció de la vida pública por primera vez en su carrera. Este papel podría ser la punta del iceberg de una identidad legal construida sobre mentiras necesarias para la supervivencia de un heredero prohibido. La red de protección está fallando, y los errores burocráticos están dejando al descubierto lo que el sistema intentó ocultar con tanto celo. Adela sabe que el tiempo se agota y que la verdad es como el agua. Siempre encuentra una fisura por donde filtrarse y salir a la luz. Lo que sigue podría ser el escándalo más grande de la década en todo el continente americano. El dolor de una madre oculta. Más allá de los millones y el poder, está la historia de una mujer que no pudo celebrar los logros de su hijo a plena luz del día. Adela Noriega ha vivido en una cárcel de oro, viendo cómo el mundo la olvidaba mientras ella se dedicaba a una maternidad clandestina. Se dice que en la intimidad de su hogar, ella llora por la carrera que dejó atrás y por el nombre que no pudo darle a su hijo. No es fácil ser la otra del presidente y luego ser el fantasma de una nación que aún te reclama en sus televisores.
Su sacrificio es inmenso, pero también lo es su miedo a las consecuencias de haber amado al hombre equivocado en el momento equivocado. Adela es una figura trágica, una mujer que tuvo el mundo a sus pies y terminó, escondiéndose en las sombras para proteger una vida. Su historia es una lección sobre los peligros de mezclar el brillo de la fama con la oscuridad del poder político absoluto. A pesar de todo, ella sigue siendo la reina de corazones para millones, aunque su propio corazón esté bajo llave y cadena. La verdadera Adela Noriega es mucho más compleja que los personajes de sufrida heroína que interpretó en sus famosas telenovelas. La última ubicación conocida investigaciones de inteligencia de medios sugieren que Adela no vive en una sola ciudad, sino que rota entre 3 residencias de alta seguridad. Una de ellas estaría en una zona exclusiva de Suiza, donde la privacidad es un derecho sagrado, y nadie hace preguntas incómodas a los ricos. Otra ubicación apunta a un rancho privado en el centro de Estados Unidos, lejos de las comunidades latinas donde podría ser reconocida fácilmente. Adela se ha convertido en una experta del disfraz y la evasión, utilizando identidades legales que no guardan relación con su nombre artístico. Quienes la han visto dicen que aún conserva esa belleza impactante, pero sus ojos reflejan una desconfianza crónica hacia cualquier extraño que se acerque. Ella sabe que en cualquier momento, el pasado puede tocar a su puerta con una orden de comparecencia o algo mucho más oscuro. Su vida es una partida de ajedrez constante, donde ella debe prever el movimiento de sus enemigos antes de que estos la encuentren. Pero la pregunta sigue en el aire. ¿Se puede ser feliz cuando tu existencia misma es un secreto de estado que muchos quieren borrar? La respuesta quizás solo la tiene el joven que la llama madre en la privacidad de sus muros blindados. El cierre de la leyenda. Adela Noriega pasó de la cama del presidente a un escondite eterno, marcando el fin de una era de oro en la televisión y la política. Su nombre siempre estará ligado a la intriga, al hijo secreto y a la desaparición más misteriosa de la farándula internacional. Quizás nunca volvamos a verla en una alfombra roja, y quizás esa sea su mayor victoria sobre el sistema que intentó controlarla. Ella decidió que su paz y la seguridad de su hijo valían más que cualquier premio o aplauso de un público efímero. Hoy, Adela es más que una actriz. Es un símbolo de los secretos que se guardan en las altas esferas del poder en México. Su historia nos recuerda que detrás de la belleza y el éxito, a veces se esconden verdades que son demasiado pesadas para cargarlas sola. Gracias por acompañarnos en este viaje al fondo del misterio más grande de la televisión mexicana. La verdad siempre sale a la luz. La historia de Adela Noriega nos demuestra que el silencio tiene un precio, pero el olvido es imposible cuando el corazón de un pueblo aún te recuerda. ¿Crees que Adela Noriega debería regresar y contar toda la verdad? ¿O es mejor que mantenga su secreto para siempre por seguridad? Suscríbete ahora mismo para no perderte el próximo capítulo de esta investigación. Comenta abajo. ¿Crees que el hijo de Adela merece reclamar su apellido Salinas? Comparte este video con todos los que crecieron viendo a Adela para que conozcan su verdadera historia. Mira nuestro siguiente video. El oscuro secreto de la familia Salinas que nadie se atreve a contar. Gracias por vernos y hasta la próxima revelación.